Bienvenida a Renuncia Feliz Podcast, un espacio donde cada día recibes inspiración y estrategias para simplificar la creación de tu negocio mientras desarrollas la mentalidad empresarial que necesitas para crecerlo. Porque emprender no es suficiente. Renunciar a tu empleo no es suficiente. Esa vida en libertad con la que tú sueñas requiere renunciar a creencias, a hábitos y a sistemas de trabajo que pertenecen al paradigma del empleo. Y eso es una renuncia feliz. Mi nombre es Marisa y te invito a emprender desde la conciencia, a elevar tu frecuencia empresarial y a manifestar el negocio y la vida de tus sueños. Saludos y bienvenida a tu podcast favorito. Hoy estamos a viernes de manifestación. Yes, me encanta, me emociona muchísimo venir aquí a grabar un episodio de manifestación. Hoy estamos a viernes 7 de octubre del 2022 y vengo a hablarte de un tema muy interesante, ¿verdad? Que tiene que ver con tu conciencia, con tu nivel de conciencia, con hacerte consciente de cuán dormido, despierto o consciente estás. ¿Te ha pasado alguna vez cuando sueñas? O sea, ¿te acuerdas de los sueños? Cuando tú te levantas, ¿recuerdas tus sueños? ¿O eres el tipo de persona que piensa que no sueña porque no recuerda sus sueños? Yo, por temporadas. En estos días me estaba recordando de un sueño. Mientras estaba haciéndome el café por la mañana, ahí casi siempre me llegan las memorias de los sueños. Y a veces no me acuerdo en todo el día lo que soñé hasta un momento dado que pasó algo que me recordó ese sueño, ¿verdad? Pero te quiero hacer una pregunta todavía más profunda. ¿Alguna vez has soñado y dentro del sueño te das cuenta que estás soñando? ¿A ti eso te ha pasado? A muchos nos pasa, hay otros que nunca les ha pasado. Y hay personas aquí convencidas de que no, de que de un tiempo para acá no sueñan. Tú sueñas igual que respiras, porque es una función del cerebro. Los sueños es como la manera del cerebro mantenerse en hibernate, tú sabes, invernando, como cuando tú pones tu computadora, en vez de apagarla, la pones sleep o la pones en hibernate. Ella está prendida y el motor está funcionando. Lo que pasa es que está proyectando unas imágenes que no cargan el consumo del procesador y tampoco de memoria. Simplemente está ahí como entretenida, descansando. Yo le llamo como los cortos de la película. No estás viendo la película, pero estás entretenida viendo otro tipo de contenido, ¿verdad? En los sueños pasa similar. Aunque tú no recuerdes el contenido, probablemente o entraste a un nivel tan profundo de sueño que no recuerda a este nivel de acá de despierta de conciencia, o caíste en un sueño tan liviano que el sueño en sí, la actividad de soñar, se quedó demasiado superficial y no la logras identificar, no la logras traer acá. Pero sueñas. Que no te acuerdes no significa que no sueñes. Pero mi pregunta para ti hoy es, ¿alguna vez te ha pasado que dentro del sueño te das cuenta que estás soñando? A mí me ha pasado especialmente con cierto tipo de sueño que es bastante recurrente en mí. Hace tiempo que no lo sueño. Pero yo te diría como para el 2007, 2008 por ahí, yo empecé a tener un sueño bien recurrente que es que yo veía un tsunami formándose en la playa. Yo veía, por ejemplo, podía estar en un pasadía en la playa con la familia o en una casa de playa, en un apartamento, y yo veía a lo largo como esta línea blanca en el horizonte que parecía una ola que se estaba formando bajita, pero yo veía que esa ola pasaban las horas y estaba un poquito más cerca y nadie lo notaba. Y eso es un sueño que yo he soñado fácil más de 50 veces. Pero es un sueño recurrente donde yo soy la única que se da cuenta de que la ola viene. Empiezo a alertar a las personas no responden. Esa es la historia que se repite en el sueño siempre. Le empiezo a decir, vámonos de la playa, se está formando una ola gigante, vamos a irnos antes que se forme el revolú, y nadie me hace caso. Y nadie me hace caso hasta que la ola está ya a punto de tocar tierra, que ya es inminente, entonces todo el mundo quiere subir. Y yo me despierto en medio de esa angustia de tratar de ayudarme a mí a escalar a la parte de arriba del sitio donde estamos, al techo, y de estar ayudando a otras personas que casi siempre involucran a mi familia, a personas de mi familia. Bueno, no estoy aquí para hablar de interpretación de sueños, simplemente para decirte que hubo una época en que ese sueño se repetía y yo me levantaba muy angustiada porque era muy vívido. Después de soñarlo, yo te diría como unas 7, 8 veces, empecé a
darme cuenta dentro del sueño, ok, aquí viene el sueño otra vez. Cuando ya yo vi que el sueño era un patrón y en este plano consciente me hice consciente, wow, que muchas veces yo he soñado con tsunami. Me acuerdo que hice hasta una libretita donde yo iba a apuntar las fechas de cuando yo tenía estos sueños, a ver si yo veía alguna relación entre, es que esa noche viste tal película, o es que esa noche hablaste de tal tema. Cuando me hice consciente de que había un patrón, entonces el siguiente sueño, cuando empezaba y yo estaba en la playa, y yo miraba para el horizonte y veía esa línea blanca formarse, yo recuerdo mi mente decirme, ¿será que estás soñando? O todo lo demás fue sueño y esta es la realidad. Pero estar en ese dilema de quizá esto es un sueño o quizá es la realidad. Y estuve un tiempito en ese dilema, que volvía y tenía el mismo sueño y pasaba exactamente lo mismo, la misma secuencia en playas distintas o en eventos diferentes. En unas ocasiones era que sí, una boda, en otra ocasión era un cumpleaños, en otra ocasión un pasadía familiar, pero casi siempre el contexto era el mismo. Estamos en la playa, yo soy la única en ver la ola, cambiaban los personajes, cambiaba la localidad, pero empecé a dejar de actuar impulsivamente en el sueño, porque mientras yo estaba actuando en la película como ya yo sabía cómo iba a terminar, yo misma me decía, ok, no te pongas histérica, a lo mejor esto es un sueño, no es realidad. Esto que está pasando también tú puedes cambiar el final de la historia. O sea, yo me empecé a separar y yo me veía como actuando en el sueño. Tú te has visto que en los sueños tú estás como si tú te vieras a ti misma. Unas veces tú estás metida dentro de tu cuerpo y estás viendo a través de tu cuerpo, pero otras veces lo estás viendo desde afuera, ¿verdad? Como si esto fuera una película y tú te estás viendo. Cuando yo empecé a cobrar conciencia, ya después te diría, quizá después de 15 o 20 veces haber tenido este sueño como patrón, ahí como que mangué el sueño. Mangué, me refiero que como que lo descubrí, como que, ya sé que estoy soñando. Me empecé a dar cuenta ya no solamente de que esto podía ser un sueño, sino que me daba cuenta que era un sueño. Y yo misma como que alteraba lo que estaba pasando. Y dentro del sueño yo decía, ok, este es el momento en que le vas a decir a la gente que viene un tsunami y nadie te va a hacer caso. Chequea. Y yo venía y decía en el sueño, miren esa ola en el fondo, se está formando. Probablemente eso es un tsunami. Y veía que la gente me ignoraba, nadie se reía, nadie me hacía caso, me decían, mira, que mucho tú bebiste o algo así en el sueño. Y yo misma como que me relataba lo que iba a pasar. Y este es el momento en el que yo me voy al techo del edificio y agarro unos binoculares y me doy cuenta que sí, que la ola viene. Y le grito como una loca a todo el mundo que suban. Y efectivamente, yo iba como relatando, ahí está la parte que viene tal parte. Y ya verás que al final todo el mundo te va a ignorar y cuando vean la ola encima, ahí es que van a correr. Y me di cuenta de que yo me sabía el sueño, sabía lo que iba a pasar, pero empecé a experimentar con cambiar la historia del sueño. Empecé a experimentar con, ¿y si en lugar de subir, corren hacia el frente y se van de la playa? Y si en lugar de tú decir, ahí viene la ola, dices esto otro. Y empecé a cambiar como que el libreto del sueño. Y pues de momento cuando empecé a hacer eso, el sueño desapareció. Dejé de ser víctima del sueño, por decirlo de alguna manera. Dejé de sentirme víctima y tomé conciencia de que era un sueño y de que yo lo podía alterar. Estuve un tiempo obsesionada con buscar qué significaba soñar con tsunamis, a ver si ahí había un mensaje para mí. En la medida en que me hice consciente dentro del sueño que era un sueño, el sueño dejó de tener protagonismo. No te voy a negar que 1 o 2 veces al año el sueño me sale y algunas veces me sale y caigo en el sueño como víctima de la situación. Me ha pasado, hace poco lo volví a soñar y no me di cuenta que estaba soñando, simplemente estaba en la playa y no vi la línea venir. Eso sí, cambió un poquito la historia del sueño. De momento veo la ola ya casi encima de nosotros y hay que correr. Y no necesariamente yo estoy en la playa, sino que estoy como pasando en el automóvil. En Puerto Rico aquí por todos lados tú ves el mar y yo veo que se está acercando la ola, pero todavía hay tiempo para alejarse. Lo que pasa es que no veo la línea allá en el fondo. Lo que veo es que una ola gigantesca se está formando y la gente está corriendo de la arena, pero yo estoy acá en el expreso, en la carretera, y yo tengo tiempo de reaccionar. Pero a la misma vez, en el sueño, yo me digo, ¿viste?
lo que siempre soñaste terminó pasando. O sea, que caigo como que me creo el cuento de la historia nueva del sueño y en un momento dado, corriendo de la ola o huyendo, caigo en cuenta. Estás soñando, volviste a caer aquí, no pasa nada. Y mientras yo he mangado el sueño, mientras estoy soñando, el sueño dejó de intimidarme, ¿verdad? Como que me apoderé de él. Marisa, ¿qué tiene que ver todo esto con manifestar y la manifestación y los negocios y emprender y todo esto? Bueno, lo que quiero decirte es que cuando te pones a mirar, en la vida es muy similar. Cuando tú no estás consciente de lo dormida que estás en la vida que llevas, tú vas en el sueño, tú estás viviendo el sueño de tu vida, eso que está pasando, las relaciones que tienes, las conversaciones que tienes, las cosas que pasan, el dinero que se te acaba, la deuda que ganaste, el negocio que estás tratando de crear, todo eso es parte del sueño en el que tú vives. En esta vida, como dijo Calderón de la Barca, en el siglo de oro español, la vida es un sueño, la vida es sueño. Y míralo de esta manera, es como si hubiera un proceso en el que te vas a ser consciente de que esto que estás viviendo es una creación tuya, como mismo es la creación onírica del sueño. En el momento en que tú cobras conciencia de que esto que estás viviendo en este plano terrenal es un sueño también, te puedes distanciar y puedes ver la película, como mismo te contaba yo que la veía dentro del sueño, te puedes distanciar y decir, ok, aquí es el momento donde siempre actúas de tal manera. No, esta vez lo vas a hacer de esta otra forma. Cuando te logras distanciar, empiezas a tomar otra postura ante la situación que está pasando en tu vida y tú decides qué personaje vas a jugar en esa película de hoy, en esta escena de hoy, en esta reunión de hoy, en esta discusión con tu pareja, en esta conversación con tus hijos, en este proyecto que estás participando. Vas a decidir, ok, yo siempre en la vida lo he hecho así, pero como ahora estoy consciente que estoy jugando un juego aquí, tú te puedes salir como si estuvieras detrás de la cámara grabando la película y dices, ok, esa soy yo, esta es la escena en que yo entro y típicamente diría tal cosa, pero como ahora estoy consciente, digo esta otra, ¿verdad? Y sé que estoy yéndome un poquito profundo con lo que estoy diciendo, pero quiero que sepas que en la vida y en tu proceso de despertar, y yo quiero que despiertes, y si tú estás oyendo esto, algo en ti está despertando o ya despertó, ¿ok? Pero hay niveles de conciencia. Cuando hablamos de los niveles de conciencia me refiero a esto mismo. A veces vas por la vida viviendo la vida creyendo que esa es la vida. Creyendo, no, es que esto es es que estas son las circunstancias, es que esta es mi situación, esta es mi enfermedad, este es el problema que yo tengo, es que yo soy así, es que yo no sirvo para esto, es que yo no tengo ese talento. Estás metida en la película como estaba yo en el sueño, creyendo que esa es tu verdad, creyendo que esa es la verdad, perdón. Un primer nivel de conciencia consiste en no hacer nada, pero descubrir que estás soñando. O sea, en el plano terrenal, aquí en la tercera dimensión, cuando dices, ay, espérate, pero es que esto es un sueño. Para muchas de ustedes, oír este episodio va a ser un momento así. O sea, que esto que está pasando es un sueño. O sea, que esto que está pasando yo lo podría alterar. No es la realidad, es mi realidad inventada por mí misma. Sí. Wow. Entonces, estás de espectadora o de espectador mirando lo que está pasando en tu vida, pero no te lo estás tomando como esta es la verdad, sino como que aquí hay algo que yo pudiera cambiar. Ese es tu primer nivel de conciencia, cuando te haces consciente de que estabas durmiendo. El siguiente nivel de conciencia es cuando te das cuenta que tú puedes alterar, cuando tú participas de forma activa en la vida tuya, pero desde un rol la miras desde afuera. La primera parte es simplemente darte cuenta. En el siguiente nivel de conciencia tú dices, ¿y si digo estas palabras en vez de aquellas? Ahí veo el miedo. ¿Y si lo hago aunque tengo miedo? En vez de detenerme como hago siempre mientras estuve dormida, siempre que sentía miedo me detenía, ahí voy yo a detenerme otra vez desde el miedo. Déjame ver qué pasa si lo hago con todo y miedo. Entonces entras a la película, actúas tu escena, pero haciéndolo a pesar de sentir miedo, no juzgando tus emociones y dándote cuenta que tú no tienes que actuar ni reaccionar a las cosas que suceden en la vida de manera automática, porque en automático respondemos cuando estamos totalmente dormidos.
En automático respondemos cuando nos damos cuenta que estamos dormidos, pero todavía no estamos apoderándonos de la historia de la película. En este segundo nivel de conciencia, ya sabes lo dormido que estabas y como estás empezando a despertar, tomas participación en la película, ¿ok? Ya un tercer nivel de conciencia un poco más elevado es cuando tú cambias la historia de lo que está pasando desde afuera y te das cuenta que todo lo que estás viviendo y creyéndote que estás viviendo es una película donde tú estás de afuera como, como el director de la película. Ahora tú diriges la película. Un poquito más adelante, más arribita, está el nivel de conciencia donde tú no eres el director. Tú eres quien produce la película. El productor en un ambiente de producción de cine, por ejemplo, el productor es el que pone el dinero y es el que contrata al director. El director es el que contrata a los actores, ¿verdad? Pero el budget del director se lo da el productor. Así que de momento tú entras a este rol, ya es un nivel más elevado de conciencia, donde tú como el productor de la película, la productora de esta película, tú decides quién va a dirigir esta película. Y ya no eres ni tú, te sales del medio. Te inventas otro personaje que dirige tu película y tú, dentro de esa película, ves al actor que te interpreta a ti y dices, mira para allá, qué bien lo hace, le queda muy natural. Pero tú estás mirándolo desde acá. Y tú eres un poder superior que recluta a quien va a tomar dirección de tu vida. Probablemente ya aquí estamos hablando de que te apoderas de tu mente. Y desde ese lugar, tu mente, lo que dirige y las acciones que hace, tú las haces y juegas el juego allá también en la vida. Pero las estás viendo desde un nivel, desde tu estado superior, ¿verdad? Un nivel de conciencia muy, muy elevado. Así que imagínate que esto es como si la vida... Yo lo vi en una ocasión, en un sueño que tuve. Yo estaba intentando entender lo que me estaba pasando y tuve esta visión dentro del sueño donde yo estaba como allá en la vida, actuando mi rol, quién yo soy, la gente que quiero. Y de momento yo me salía de la escena y la miraba detrás de una cámara. Había como un set de grabación y yo miraba detrás de la cámara. Y yo, cuando me miraba, yo decía, pero ¿quién soy yo la que está mirando detrás de la cámara? Cuando yo me miraba, yo no veía manos ni pies, yo veía un espacio vacío y miraba hacia atrás y me rodeaba la naturaleza. Y yo decía, wow, esta gran presencia que yo soy está mirando la historia de mi vida a través del lente de esta cámara y me veo allá jugando el juego del personaje que yo quiero ser en esta vida, en este momento en que me encuentro, ¿verdad? Y yo desde acá, mirando a través de la cámara, yo podía tomar decisión de, ok, sí, pero no entres por esta puerta, entra por aquella, como directora del show, como la directora de la escena. Sin embargo, yo te estoy diciendo que todavía existe un nivel más elevado donde tú eres la creadora hasta de la idea de que esto es una escena y una película. O sea, tú eres esa existencia eterna que existe detrás, que algunos le llamarán alma, espíritu, lo que va a Dios cuando tú te mueres, whatever. Como tú le llames, eso no me importa en este momento. Es que entienda que se trata de espacios y niveles de conciencia. Marisa, esta vez sí que te fuiste a tripear en ketchup. Estoy bien perdida, no entiendo nada de lo que estás diciendo. Déjamelo saber. Si me fui muy profunda, estoy pensando incluso hacer otra comunidad privada con este nivel de conversación. Estoy lista para hablarlo. Ya he recibido las señales por todos lados de que tengo que tener esta conversación en mi vida con personas que están listas para escucharla. Quizá este no es el podcast, pero si tú estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo, déjamelo saber y dime, Marisa, el episodio de manifestación estuvo brutal, pero no entendí nada. Y ya yo sé que le estoy hablando a la gente que no entiende esta conversación, pero si tú lo entendiste, si tú estás en este nivel mínimo de conciencia de saber distinguir entre el estado de dormida y despierta, o por lo menos darte cuenta de cuán dormida estás, y quieres seguir escuchando más, déjamelo saber. Porque si hago una comunidad privada solamente para tener estas conversaciones, te podría invitar a ella, ¿ok? Pero necesito saber si esto es un tema que resuena aquí o si la estoy hablando en la comunidad equivocada. Pues mira, me callo la boquita y hablo de lo que a ustedes les gusta, de negocios, de números, de facturación, de estrategia. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con el negocio? Que tu negocio es otra obra, es otra escena que tú estás jugando dentro de la película de tu vida.
Y tú te estás inventando que tu personaje no tiene la capacidad para hacer X o Y. Tú te estás inventando que tu personaje no sabe lo que quiere. Tú te estás inventando que cambia el guión, cambia la instrucción que le das a ese actor para que interprete ese personaje. ¿Ok? Y te lo digo desde el nivel de conciencia donde estás despierta. Pero cuando estás dormida, dice una frase célebre, el que no sabe que no sabe. Y ahora yo le añado esa frase, y el que está dormido no sabe lo dormido que está. Y el que está soñando no sabe que está dormido. Se cree que el sueño es la vida, de verdad, como te estaba contando al principio del episodio. Cuando tú tomas conciencia de que estás dormido, por ejemplo, en un sueño, como te conté al principio, de momento, tu reacción hasta emocional a lo que está pasando el sueño es distinta. Incluso cuando despiertas del sueño y recuerdas el sueño, no solo te acuerdas que soñaste, sino que te acuerdas que soñaste y sabías que estabas soñando. Vas viendo como la conciencia son como velos que tú vas levantando, vas develando. Cuando tú te haces consciente, y este es el mensaje al que te quiero llevar hoy, cuando tú te haces consciente de tu propósito, de tu misión, y no la cumples, generas en el universo un espacio vacío. Lo hablé hace un par de episodios, lo repito hoy. Generas en el universo un espacio vacío, un hueco, un roto, un vacío. Y el universo se va a encargar de llenar eso con algo, con otra persona que cumpla la misión que te tocaba a ti. ¿Ok? Si tú no haces nada al respecto, esa misión se cumplirá por otro canal, pero no por ti. Ahora, la parte que quiero que te hagas consciente es que cuando tú sigues viviendo tu vida sin tomar ni siquiera conciencia de lo dormida que estás dejando ese roto en el universo. Estás emprendiendo, pero estás emprendiendo para facturar una cifra, no estás emprendiendo para cumplir una misión, un propósito de vida. Cuando no conectas con esa misión y con ese propósito de vida, ¿sabes lo que pasa? No solo dejas ese hueco en el universo, sino que ese hueco en el universo lo dejas para allá y lo dejas para acá. O sea, lo dejas en el universo se encargará de cómo llenarlo, pero lo dejas acá en tu vida. Y ahí es que comienza el rollo de la escasez. Cuando tú dejas ese boquete de propósito, cuando estás operando tus días, tus mañanas, tus momentos a solas, tus noches, tu hora de acostarte a bañar, de acostarte a dormir, estás dejando sin que haya un propósito en lo que haces, estás dejando un roto en tu vida también. Y ese roto genera vacío. Ese vacío genera la sensación, la idea, la creencia de que no hay, de que no es suficiente. Y eso lo transfieres ¿a quién? Al personaje que estás interpretando, a las decisiones que toma. Y esa sensación constante de que te falta, de que no tiene, de que te falta un curso más, de que te falta una certificación más, de que todavía no es momento de lanzar esto que creo, de que todavía no estoy lista, estás honrando ese roto, ese vacío, ese hueco existencial que lo dejaste en el universo, y esa ofrenda vacía que le diste al universo genera ese mismo vacío para donde ti y lo sigues transpolando. Y no solo eso, se lo estás enseñando a tus hijos. En la película de tu vida estás actuando como el personaje que no sabe lo dormido que está, que se siente que tiene este vacío en su vida y le está enseñando a sus hijos a tener el mismo vacío. Así que le estás enseñando escasez a tus hijos, pero le estás enseñando también a quedarse dormidos, a quedarse sin plantearse que pueden cambiar la historia de sus vidas. Y bueno, simplemente quiero tener esta conversación contigo para tocar una fibra en tu interior. Lo único que quiero es que algo en ti despierte, o por lo menos no despierte, pero se dé cuenta que estás soñando. Y que tu propósito, tu misión, el que escojas, no lo escoges como actor de la película, lo escoges desde afuera. Lo escoges mínimo como director de la película o como productor de la película. Quien, por ejemplo, en un set de grabación, quien le da el propósito y le da dirección a los que están actuando es el director. Sin embargo, el guionista, el que escribió la historia, aunque el director cambie las instrucciones a los actores, el guionista, esa historia, el actor y el director, los actores y el director tienen que lograr reproducir la historia a través de la actuación.
¿verdad? Por lo tanto, el director no va a dirigir de una manera que no se entienda la historia que el guionista quiso contar. ¿En qué rol tú estás en tu vida hoy? ¿Estás en el rol del guionista de tu historia? ¿Estás en el rol de quien dirige la obra o la escena? ¿Estás en el rol del actor que está interpretando el personaje? ¿O estás en la silla del director, que está dando instrucciones a todos los que juegan roles en tu vida? Al guionista, al actor. ¿O estás a otro nivel donde tú contratas al director como productor? ¿Sabes que me acabo de acordar, dándote esta analogía, que yo tengo una entrevista donde alguien que tiene mucha más experiencia en estos temas que yo explica esto con una gracia y con una elocuencia excelente, y es una entrevista que le hice a Raymond Samson. Raymond Samson es el autor del libro El Código de la Manifestación, que tantas veces te he recomendado. Esta entrevista yo la hice en el 2021, cuando el año estaba empezando, y vamos a hablar de manifestación. Y no sé cómo caímos hablando de esto mismo, de los roles que juegas y la película de tu vida y quién es el actor y el director. Raymond lo explica de una manera mucho más sencilla que yo, mucho más fácil de entender, así que en las notas del episodio te voy a dejar ese enlace. Y hoy, fíjate que este es un episodio de reflexión, no es un episodio de ir a accionar. Simplemente quiero dejarte este mensaje para que marques con la fecha de hoy, 7 de octubre del 2022, o el momento en que hayas escuchado este episodio, si lo escuchas sábado 8, domingo 9, o el año que viene, o dentro de 2 años, marques la fecha de tu calendario de hoy como el día en que te empezaste a dar cuenta de que estás soñando. Si tú logras eso con solamente escuchar este episodio, yo siento que cumplí con la parte que me tocaba de esta película en tu vida. Yo misma, como creadora de este contenido, como persona que lleva este mensaje, estoy jugando un papel en tu película. Tú me manifestaste. Quiero que entiendas que yo no llegué a tu vida por casualidad. Tú, dentro de la película que estás viviendo, o dentro del nivel de conciencia de que esa es la película de tu vida, había una parte donde aparecía una persona que traía un mensaje tal. Y ese es el momento en que me doy cuenta que estoy soñando. O a lo mejor ya tú sabías que estabas soñando. Y este mensaje te deja saber, hey, no solo es saber que estás soñando, es saber que puedes alterar lo que pasa en el sueño. Ah, wow, Marisa, pues esta fecha de hoy la marco como la fecha en que me di cuenta que puedo cambiar lo que pasa en el sueño. Sí, pero quiero que sepas que estás jugando como actor en tu sueño. También te puedes salir y ver esto como el guionista, o como el director, o como el productor. Tú decides pararte detrás de la cámara en qué rol. Como director, como guionista o como productor de esta gran producción llamada Tu Vida. Bueno, mi querida, me fui profundo, lo sé, pero necesitaba sacarme esta información, compartirla contigo. Dependiendo el feedback que reciba, pues decido si le sigo dando a este tema y seguimos profundizando por aquí, o si estás lista para irnos a tener este nivel de conversación a otro foro. Quizá hagamos un podcast privado o un foro más close para tratar estos temas que son un poquito más espirituales. No significa que deje yo de hablar de emprendimiento por acá, pero quiero asegurarme que estoy llevando el mensaje a las personas que están listas para escucharlo, ¿ok? Con esto me despido deseándote un lindo fin de semana. Lo que sea que haya generado este episodio en ti, yo quiero saberlo. Por favor, sácale un screenshot a la pantalla del celular. Lo puedes subir a tus historias de Instagram y me tagueas como @renunciafeliz y yo sé que te gustó y que lo escuchaste. O me puedes dejar un mensajito privado, mensajes de voz o de texto por Instagram. Me consigues como @renunciafeliz. Me puedes dejar un mensajito en el DM, en el chat, y yo con mucho gusto te respondo. Me despido por hoy. Que tengas un lindo fin de semana y hasta la próxima. Bye bye.